Estamos en el escritorio del profesor doctor y escribano Arturo Caumont, profesor también invitado en varias oportunidades a la Universidad de Salamanca, aparte de otras universidades a lo largo de América y de Europa también. Y bueno, primero que nada, Arturo, muchísimas gracias por recibirnos acá para conversar un poco. No, pues el agradecido soy yo por la confianza dispensada y bueno, trataré de estar a la altura de los acontecimientos para satisfacer las inquietudes, así que a la orden, con muchísimo gusto. Bueno, primero que nada, resaltar que es una entrevista académica, porque es para un trabajo de la universidad, de la Facultad de Información y Comunicación. Y al elegir un texto dado en clase un día en la Universidad de Salamanca, queríamos conversar contigo bueno, ver un poco. En el texto se habla nos muestra la realidad de la universidad en la Edad Media. No hay mucha gente quizá de aquí de Uruguay, quizá ningún otro que haya dado clases allá, que haya dado conferencias en la Universidad de Salamanca, así que quién mejor que vos para bueno, venir a preguntarte sobre la realidad de allá, un poco ver, porque quizá en esa historia que leíamos en clase no se ven tantas diferencias con hoy en día acá en Uruguay en el tema de la problemática que hay, de la participación estudiantil. En las ocasiones que tuviste allá pudiste ver un poco de eso. Bueno, ciertamente la actualidad, o sea, la universidad contemporánea en Salamanca no es la universidad de la Edad Media, a pesar de que las raíces se mantienen intactas y el arraigo y el respeto a la historia y el tributo de honor que se hace a la historia de Salamanca. Salamanca ha sido desde siempre un bastión intelectual de muchísimo nivel y al mismo tiempo un bastión de los que peleaban en épocas más recientes, como la Guerra Civil Española, que luchaban por una España republicana, ¿no? Con Miguel Unamuno a la cabeza. Por supuesto que hoy en día en la Universidad de Salamanca y en especial la Facultad de Derecho, que es aquella que yo conozco, ha cambiado muchísimo, obvio es constatarlo y no hay por qué probarlo con relación a lo que era antes. O sea que en una primera síntesis, es cierto que hoy es distinta la universidad a como era en la Edad Media, pero esa Edad Media está presente en el respeto que los educandos y los profesores, el claustro docente de Salamanca guarda con relación a esa historia. Ellos son muy conscientes de que Salamanca, conjuntamente con Bolonia, que han conformado un eje desde siempre y actualmente sigue vigente a través, por ejemplo, del plan Erasmus, que es un plan de intercambio estudiantil dentro de la comunidad europea, dentro de la Unión Europea, y siempre Salamanca y Bolonia se, se relacionan a nivel de universidades hermanas porque así lo ha determinado la historia desde la propia Edad Media. Mi, mi experiencia en Salamanca me indica que es una universidad muy moderna y de vanguardia en cuanto al pensamiento. Eh, Ir de visita a la biblioteca de la Universidad de Salamanca es todo un acontecimiento. Y en la Facultad de Derecho existen básicamente dos perspectivas para analizarla, ¿no? Que es una, la Facultad de Derecho dentro del claustro antiguo y hoy en día la segunda dimensión es la Facultad de Derecho moderna, que ha sido construida con aportes de países de la Comunidad Europea, especialmente Alemania, que es un edificio funcional maravilloso para una facultad de Derecho adecuada a los tiempos contemporáneos, con su propia hemeroteca, con su soporte bibliográfico, de fondo bibliográfico en Internet y bueno, con una vida intensísima desde el punto de vista académico. O sea que Salamanca tiene esa, diríamos, cualidad de ser hoy en día una universidad moderna, pero arraigada en una historia que proviene de la antigüedad. Y eso le ha dado un toque maravilloso, ¿no? Tanto Claro. es así que es una de las universidades más concurridas. Salamanca se ha vuelto como ciudad, se ha vuelto una ciudad universitaria. Hay más de 40.000 estudiantes haciendo
sus cursos de grado y sobre todo sus cursos de posgrado, porque es muy prestigiosa la currícula de posgraduación, sobre todo en Derecho, de posgraduación tanto en maestrías como en carreras de especialización, como en doctorados y en postdoctorados. ¿Los estudiantes viven ahí en la ciudad? ¿Hay algún tipo de complejo o algo para ellos? No, no, lo que hay, la mayor, porque Salamanca tiene, Salamanca, el casco antiguo está rodeado por el río Tormes, el famoso río de la obra Lazarillo. Lazarillo de Tormes. Entonces la parte moderna de la ciudad está extramuros, está por fuera más allá del río Tormes, ¿verdad? Al cual se accede, parte, bueno, sector que está unido con el sector antiguo por un puente romano de 2000 años, que es maravilloso, lo mantienen intacto, un sistema de mantenimiento absolutamente impecable y está como si lo hubieran construido los romanos la semana pasada. Este, y lo que los estudiantes no tienen un campus con dormitorios, por lo menos en la Facultad de Derecho. Lo que hay es muchísimo hospedaje porque hay pensiones, hay hosteles, hay hosterías en ese sentido y alquilan también apartamentos. Ahora, en la parte moderna es mucho más caro vivir que en la parte antigua, ¿no? Y los estudiantes por lo general se manejan muy austeramente, no necesitan un apartamento o un hotel con muchas comodidades, teniendo las comodidades mínimas están por ahí 40.000 y se ve eso por una alegría contagiosa que hay tanto durante el día como durante la noche. O sea, es una ciudad que tiene muchísimo movimiento y muchos estudiantes extranjeros, Claro. pero muchísimos estudiantes extranjeros, este, tanto de la Unión Europea como de fuera de Europa. Hace un ratito, cuando empezamos, nombrabas a Miguel de Unamuno, quien luchó contra esa guerra civil española y dijo en un momento una famosa frase. Sí, como no, él la pronunció en un teatro. Este, También a Miguel Unamuno se le criticó porque en algún momento se interpretó alguna de sus actitudes como que había bajado un poco la guardia en su lucha contra el franquismo. Pero él estaba en un teatro y cuando aparecen los representantes de la falange y del franquismo, él dentro del teatro les grita, ¿no? Además estaban sustentados en el poder por la fuerza, estaban las fuerzas del mal, como se les llama habitualmente, y él les gritó, venceréis, pero no convenceréis. Es una frase famosísima de un pensador que está considerado un ícono en la Universidad de Salamanca. Repito, a pesar de que en algunos momentos algunos dijeron que ciertas actitudes de él probablemente no hubieran guardado la coherencia que se esperaba de él, ¿no? Pero sin lugar a dudas es un ícono de la universidad. Y como decías hace un ratito también al principio, a medida que fuiste hablando, el respeto que hay hacia la historia Sí. se ve también con el patrimonio, como decís, el puente que hay Sí. sobre el río Tormes, y también todo este tipo de frases que me imagino están a lo largo de la universidad. Hay escritas frases, como mostrabas ahora, Claro, una que sí, hay sí. en la En la biblioteca. biblioteca, sí, sí, sin lugar a dudas. Porque eh, una biblioteca es para los pensadores españoles, sobre todo para los universitarios españoles de siempre, la biblioteca es el corazón de la universidad. Ellos muestran la biblioteca con muchísimo orgullo. Incluso yo tengo una experiencia personal con la biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá de Henares, en la que también he tenido la suerte de poder dar clases, que la primera vez que fui llegué tarde en la noche, eran más de las 10 de la noche, ya estaba cerrada la facultad y el catedrático que me recibió, que me había ido a esperar a Atocha, en la estación de trenes de Atocha en Madrid, y me había llevado en su auto a Alcalá de Henares, él hizo abrir la Facultad de Derecho para mostrarme la biblioteca. Lo mismo en Salamanca, con esa historia de tantos siglos, ¿no?
Y la frase es un, un aviso que hay desde la Edad Media en la biblioteca, que dice que habrá excomunión reservada a su santidad para todo aquel que destruyera o erosionara un libro, o no lo devolviera o lo enajenara, y esa excomunión estaba vigente hasta que lo reintegrara en el estado en el cual él lo había encontrado cuando lo sustrajo o lo dañó. O sea que eso marca un poco el nivel de la sanción, marca el nivel de la preocupación, porque la excomunión para un pueblo católico, como históricamente lo ha sido el pueblo español, la excomunión es la peor de las sanciones, ¿no? Así como para los griegos era el destierro, y para otros es la pena de muerte, para un católico es la excomunión. Y la excomunión era la pena para aquel que erosionara la indemnidad de un libro, y de ahí en adelante el daño mayor, ¿no? Es maravilloso ver además cómo mantienen los libros, hay algunos incunables, con un esmero y un cuidado que precisamente confirma lo que yo decía, que es el respeto por la historia, que es el sentido de pertenencia que ellos tienen, ¿no? Ellos también, no me lo han dicho a texto expreso, pero uno lo percibe cuando está ahí, que ellos tienen como consigna, los profesores como consigna, tienen una que después se ha repetido mucho en Estados Unidos con relación a los padres y los hijos, que dice que dos dones debe cultivar un padre en sus hijos: uno raíces, el otro alas. Y uno ve que en Salamanca los profesores cultivan en sus alumnos esos dos dones: uno raíces, el arraigo con el pasado, sentido de pertenencia, identidad, apego al alma mater; y el otro alas, esto es, que no queden anquilosados en el tiempo y que vuelen, que tengan su propio vuelo, que siempre va a ser un vuelo salmantino, como dicen ellos, ¿no? Claro, es, vamos a decir, más que una facultad no sé, de educar nada más, va mucho más allá. Sí, Es sí, como si una enseñanza de vida, sí, te claro, enseñan valores. sin lugar a dudas. Y si tuviéramos que hacer una conexión por ahí con la Universidad de la República, está en otro nivel totalmente diferente, tanto en biblioteca como en Sí, pedagogía y diferentes temas. sí, sí. De todas formas, ellos, por lo menos el claustro docente que yo conozco en Salamanca, conocen al Uruguay, ¿no? La Universidad de la República es una universidad con mucho prestigio. Probablemente no tengamos, eh, no rindamos eh, mucho honor a ese prestigio, enalteciéndolo cada vez con mayor fuerza a medida que pasa el tiempo, sino que un poco dormimos en los laureles, ¿verdad? Algo como, diríamos, un paralelismo se podría trazar con determinados logros deportivos que tuvo el Uruguay, que han sido históricos y que son precisamente un orgullo para los uruguayos. Pero también hay que cultivarlo todos los días eso, ¿no? Pero lo que ellos tienen en España, tienen contemporáneamente hablando, una consideración central de la universidad como diríamos, un manantial de vida, y de vida no solo intelectual, sino de vida en todas sus dimensiones, y sobre todo la calidad de vida, ¿no? Ellos, por ejemplo, en materia jurídica, que es respecto de la cual puedo hablar porque no me lo contaron, sino que lo pude experimentar, ellos son sibaritas del derecho, ellos saborean el derecho, y acá muchas veces uno ve que aquellos que tienen la responsabilidad de hacer que el derecho en los alumnos sea algo, un motivo de regocijo, terminan ellos por plantear una especie diríamos, de tristeza con relación al derecho, de que no es sino una obligación que uno tiene y que la tiene que cumplir sin que genere ningún gusto, y todo lo contrario, ¿no? Porque en realidad el derecho, para aquellos que tienen vocación auténtica, es algo que plantea mucho regocijo y mucho placer. Ellos tienen eso, ¿no? Y después lo que tienen, que eso nos falta en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, salvo escasas excepciones, es una vocación
constante por la vanguardia en el pensamiento. O sea, para ellos el derecho, y calculo que debe ser para todas las disciplinas en la universidad, es un, un segmento del conocimiento que nunca está anquilosado, que constantemente está avanzando. Entonces ellos tienen mucho intercambio con docentes y académicos e investigadores de todo el mundo, entonces aprovechan las ideas, vuelcan, hacen el intercambio, se enriquecen recíprocamente. Entonces uno va a la Facultad de Derecho de Salamanca y me pasa también, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, cuando voy a dar clase ahí, uno ve la actividad que hay a través de los afiches, por ejemplo, en salón tal, aula tal, la conferencia del profesor alemán sobre tal tema. Entonces son profesores de mucho prestigio, pero además con temas de mucha vanguardia. Y en cambio, acá en la universidad nuestra hay muchos docentes que se mantienen en un nivel tradicional, clásico, con poca movilidad hacia lo último, hacia la vanguardia, hacia el pensamiento más moderno, ¿no? Contemporáneo. Claro, sí. La importancia, entonces, ahora me acordaba, ya que estamos no ubicados porque digo, pero hablamos del tema de Unamuno, de la Guerra Civil Española, pensando en Ortega y Gasset, que era contemporáneo, también que hablaba de esto, de la importancia de actualizarse, las Sí, ideas claro. vivas, Sí, sí, sí. y también vinculando, dijiste, los investigadores dentro de la universidad. Ortega y Gasset decía que por ahí, en el momento que él escribía su obra, Misión en la Universidad, que muchos profesores, el problema era que eran investigadores y tomaban a la enseñanza como que les quitaba tiempo para investigar. Sí, claro. ¿Qué Claro. postura tenés de acuerdo a ese tema? Bueno, en el Uruguay es muy difícil investigar, ¿no? Es muy difícil investigar. Ha habido eh, autoridades de la Universidad de la República que se han dado cuenta que dentro de las facultades que componen la Universidad de la República hay docentes que se dedican a investigar haciendo un esfuerzo tremendo, porque para investigar también hay que tener dinero para comprar los libros, para viajar, para intercambiar, y eso es todo a nivel de esfuerzo personal, ¿no? De bolsillo personal. Entonces, algunas autoridades de la universidad han hecho llamados para que se identificaran los grupos de todas las facultades que hacen investigación, que no están institucionalizados, que no pertenecen específicamente u orgánicamente a un instituto o a un departamento, pero que están vinculados por su condición de docentes a un departamento o a un instituto, pero por fuera de eso y a raíz de la disciplina de la cual o respecto de la cual o en la cual ejercen la docencia, hacen investigación. Entonces, yo por ejemplo integro uno de esos grupos que se llama el Núcleo de Derecho Civil, y entonces tiene una registración ante el Prorectorado de Investigación. Entonces la universidad tiene detectados los grupos que investigan y cada tanto les solicita que vuelquen las actividades, los resultados de las actividades de investigación y de docencia que han hecho. Entonces en Uruguay hay una creciente cultura de la investigación, pero siempre con mucho esfuerzo personal, sobre todo en la Facultad de Derecho. Hay otras facultades que tienen más profesionalizada la carrera docente. En cambio en Europa eso expande todos los días. Un catedrático, por ejemplo, difícilmente de clases. Las clases las dan los mandos medios, diríamos los grados intermedios. El catedrático está en su departamento, en su instituto, tiene su propio escritorio y ahí él diseña, planifica, hace el trabajo de ingeniería curricular, hace tutorías de tesis, elabora maestrías, doctorados, postdoctorados. Entonces está más para la parte de, diríamos, diseño e implementación de lo diseñado. En cambio, las clases de grado y algunas de posgrado las dan los mandos medios, que son los que tienen esa tarea específica para que el otro piense más sistémicamente en cómo va el curso de acción de su departamento en el grado y en el posgrado, ¿no? Claro, sí. Eso en Europa es extraordinario, porque uno va a hablar con el profesor y está en su despacho. Acá el profesor uno no tiene despacho, lo encuentra en la clase, o si no en su casa, o si no en su estudio.
pero no falta en ese sentido, no falta bastante. No, sí, históricamente en Europa ha sido importante la investigación científica Sí, dentro de la por favor. universidad y para la enseñanza. Y para ir cerrando, has estado, bueno, dando clases en Salamanca, en Alcalá de Henares, en Perú, en Argentina, en Bolivia, en muchísimos lados alrededor del Sí, por mundo. suerte. Sí. Y nos hablabas hoy, bueno, que la Universidad de la República está muy bien conceptuada a lo largo del mundo, pero obviamente como nos dormimos en los laureles, así lo decías, ¿qué nos hace falta para por ahí acercarnos a ese nivel o a llegar a un nivel superior? Sí, hace falta muchas cosas, ¿no? Yo creo que primero una cultura de austeridad propia de los investigadores y de los docentes, vocación de sacrificio, austeridad, desapego. Hoy uno percibe que la universidad es tomada por muchos como un ámbito de movilidad social ascendente, entonces buscan eh, estar en la universidad por el prestigio que ser un docente universitario otorga, ¿verdad? Claro. Pero llegar a ser un docente universitario es un punto de partida, un punto de llegada. A partir de ahí es que uno tiene que desarrollar determinadas conductas a nivel personal y a nivel institucional. Y a nivel personal, la vocación de sacrificio. Y el acto de enseñanza genera mucha fatiga, fatiga intelectual y fatiga física. Y no todos están en condiciones de afrontarlo, pero el lustre que da ser docente muchas veces ilumina tanto que este, nos permite ver que la verdadera manera de avanzar es con austeridad y sacrificio, que así fue como avanzaron nuestros profesores originarios de la universidad, ¿verdad? Con mucho sacrificio y con mucho perfil bajo, ¿no? Pero bueno, eso es importante en tomarlo en consideración. Y después, obviamente, hay un tema económico que es que la universidad eh, no tiene todo el presupuesto que debería tener. Por lo general, en las campañas electorales uno ve que a la educación la colocan como uno de los temas candentes, centrales, axiales. Después que terminan las elecciones se olvidaron del tema de la educación que tanto trabajo y horas de discursos insumió en la campaña preelectoral. Este, pero también hay una cosa, yo veo que el presupuesto que tiene la universidad, que debe ser incrementado, también tiene la universidad que generar un empleo racional de esos fondos. Y no hay control del empleo racional de esos fondos. Y eso también es probablemente un obstáculo para desarrollarse, ¿no? Y para investigar y para la docencia. Un placer, Arturo, y No, muchísimas verdad, gracias. muchas gracias a vos, Valentín, porque sé muy bien la vocación que tenés por esta disciplina que vas a abrazar con tanto cariño y con tanto amor, que es como se deben hacer las cosas, ¿no? O sea, agradecido soy yo.